Muy buenas tardes. A Euprepio Padula lo conocen sobradamente y no solo por su continua presencia en los medios de comunicación, sino también por el blog que tiene aquí en La Razón con nosotros, La Razón y el Corazón. Ahora que se ha puesto de moda hablar de liderazgo político, de asesores políticos, ¿quién mejor para hablarnos de ello que Euprepio Padula Partners? Lleva 25 años gestionando talento a lo largo y ancho de todo el planeta. Pero les diré una cosa, jamás sabremos quiénes son los clientes de esta empresa, porque la discreción es una de las pautas fundamentales para el éxito del asesor político. Muy buenas tardes, Euprepio. Encantadísima de tenerte hoy aquí mano a mano, por fin. Yo encantado. Que siempre te miro desde detrás de la cámara, hoy te Yo admiro. Encantado de escuchar tus preguntas, de contestarte en un tema tan interesante, que por otro lado ha sido la razón por la que empezamos este videoblog en La Razón y el Corazón, ¿verdad? Para contestar a preguntas que constantemente nos llegan a la redacción, justamente en relación a cómo mejorar el liderazgo. Efectivamente, liderazgo que, por cierto, no es lo mismo ser asesor en liderazgo, asesor político, que asesor de comunicación o asesor de marketing. ¿Por qué? Se hace una gran mezcla y una gran confusión un poco de todo, ¿no? En relación al tema del asesoramiento. Y por tanto yo creo que es un buen momento, si te parece, Almudena, justamente para dividir un poco las cosas. Y especialmente aclarar que hay algunos asesores que son absolutamente especializados solo en la comunicación o en el marketing, otros que están especializados solo en el asesoramiento a políticos y otros, como es el caso mío y de mi empresa, en la cual nos dedicamos fundamentalmente a asesorar a los líderes políticos y empresariales en todas las áreas del liderazgo, no solo en la comunicación. En Padula Partners gestionáis talento, sacáis los puntos débiles de los candidatos y los convertís en fortalezas, las debilidades, pero yo te tengo que preguntar por la actualidad. Y es que tenemos el Congreso del Partido Popular a la vuelta de la esquina y me gustaría que me valoraras el liderazgo de tres de los principales candidatos: Soraya, Cospedal y Pablo Casado. Fantástico, y además lo voy a hacer intentando ser lo más breve posible porque conozco bastante bien a estos candidatos y evidentemente podría tirarme media hora hablando de ello, pero voy a intentar en titulares destacar los puntos fuertes y débiles de cada uno. Empezando por el Vamos con Soraya primero. Punto fuerte, punto débil. Bueno, Soraya Sáenz de Santamaría la conocemos por haber estado al lado como vicepresidenta de Mariano Rajoy. Razones por las que Mariano Rajoy, que yo siempre le he definido como un líder muy hábil. ¿Por qué se ha puesto a su lado a Soraya Sáenz de Santamaría? Porque Soraya es una máquina de trabajo, tiene una grandísima capacidad de trabajo y una gran capacidad de gestión. De hecho, conocemos perfectamente la capacidad de gestionar crisis. Famosa la gestión de la crisis del ébola, que la sacó casi de las manos de Ana Mato, que estaba haciendo, vamos a decirlo claramente, un pequeño desastre, y consiguió sacar la crisis de forma exitosa. Punto débil de Soraya, especialmente en relación a las primeras primarias del Partido Popular. Bueno, el hecho que no es una mujer de partido, nunca le ha gustado especialmente estar en Génova y las cañerías del partido nunca le han gustado especialmente. Y unas primarias pueden ser un punto débil. Por lo tanto, probablemente estos son puntos fuerte y débil. ¿Un punto débil o fuerte es haber estado cerca de Mariano Rajoy? Hombre, para mí es un punto fuerte, no, claramente. Mariano Rajoy, yo le he hablado muchas veces, destacado siempre 20.000 veces sus puntos débiles, especialmente en relación a la comunicación, pero de Mariano Rajoy también he destacado su punto fuerte, que es la capacidad de resistencia, la capacidad de defensa, la capacidad de aprovechar los puntos débiles del adversario. Es decir, el manejo de los tiempos. Estar al lado de Mariano Rajoy para Soraya ha sido claramente una experiencia muy entretenida y muy exitosa. Son 9 años de estar al lado de un político de raza, de un parlamentario de raza, y por lo tanto ella, que además no es mujer de partido, claramente ha aprendido mucho de una profesional de la política como Mariano Rajoy. Vamos con la segunda, mujer en liza, que esta sí es mujer de... Claro, ladies first. Bueno, esta sí que es mujer de partido. María Dolores de Cospedal claramente, yo diría casi que complementa Soraya Sáenz de Santamaría,
sería otro punto a favor de Mariano Rajoy, que ha sido muy inteligente a tener a su derecha a Soraya Sáenz de Santamaría como mujer de gobierno y a su izquierda como persona absolutamente conocedora del partido en Génova a María Dolores de Cospedal. María Dolores de Cospedal tiene un punto débil, claramente, su capacidad de comunicación. Es una mujer que, a pesar de ser tremendamente atractiva en su discurso e incluso físicamente, no ha sabido absolutamente sacarle partido, porque no es empática. Comunica mal, empatiza poco, tiene una inteligencia emocional limitada, o por lo menos en público realmente no consigue sacar, si las tiene estas cualidades, que su gente más íntima me dice que la tiene, pero es muy de forma presencial. Cercanía, me dice que es muy simpática, corta, que en la distancia corta es muy buena, sin embargo, para ganar en política, para llegar a ser presidente del gobierno, no es suficiente ser una persona muy cercana en la distancia corta. Hay que llegar a la Cámara, hay que llegar a los medios, hay que llegar a los electores. Y por lo tanto, si no has trabajado este punto débil, hazlo, María Dolores de Cospedal, hazlo si algún día quieres ser presidenta del gobierno, porque esto es fundamental y hay gente muy buena que te puede enseñar a hacerlo. ¿Y su punto fuerte? Hombre, el punto fuerte de María Dolores de Cospedal es, primero, que es una mujer de partido, que esto muchas veces se considera como un punto débil. No lo es. Manejar las cañerías de un partido, los pasillos de un partido, las luchas internas es tremendamente complicado. Por lo tanto, demuestra la capacidad de manejar situaciones conflictuales, por lo tanto, de negociación interna. Y luego, otra cosa muy importante es también, como Soraya, muy trabajadora, muy persistente, una persona tremendamente leal, y esto es importante en política también, donde hay cuchillo por todos lados, es una mujer que ha demostrado, es una profesional de la política, ha demostrado que es tremendamente leal a su jefe, y esto no es poco en la política actual, donde estamos viendo situaciones de política de cuchillo a la espalda realmente importante. Por lo tanto, es una gran cualidad desde mi punto de vista. Vamos con el caballero que el se Benjamín. Presenta. El Benjamín. Es el caballero y el Benjamín. Con Pablo Casado. Con Pablo Casado. Pablo Casado, yo he dicho claramente en mis anteriores valoraciones del liderazgo y cuando me han preguntado sobre quién puede ser ganador de esta contienda, que él no lo descarto en absoluto, porque Pablo tiene una ventaja. Desde luego es una persona joven, también trabajadora, es un poco una mezcla entre Soraya y Cospedal en el sentido que también conoce muy bien el partido a pesar de ser muy joven, por tanto la juventud claramente es un punto a favor, también su energía, también su pasión, también su capacidad de inspiración. Punto débil, no ha gestionado todavía realidades tan complejas para hacerse con un partido. Por lo tanto, eso para mí puede ser un punto débil. La falta de experiencia. Tendrá que demostrar que la falta de experiencia puede complementarla con esas cualidades que he dicho que son energía, pasión y capacidad de inspiración. ¿Qué te parece si ahora nos cambiamos de partido, Venga. y nos vamos al que gobierna, al Partido Socialista? A la Moncloa, claro. al poder actual. Lo digo porque hay un asesor, Iván Sí, Redondo, sí, que ha sido sí. contertulio en numerosos programas de Sin televisión, duda. que está en Moncloa, Sí. y al que le están cayendo chuzos de punta por las Sí. fotos de Pedro Sánchez con las gafas de sol, las Sí. manos, en definitiva, por cómo gestiona Sí. el liderazgo de Pedro Sánchez. ¿Tú qué Bueno, opinas? Vamos a hablar más que de liderazgo en este caso, justo por la diferenciación que yo hacía antes, si te parece, Almudena, vamos a hablar de gestión de la imagen. Y por lo tanto, para empezar, yo no sé de quién es la responsabilidad de esta decisión, de esta estrategia de comunicación política que apuesta por una estrategia de comunicación tremendamente americana, con imágenes que nos dan esta visión en el Super Puma, en este helicóptero de la Moncloa, de Pedro Sánchez con esas gafas de sol tan comentadas y luego las manos como demostración de capacidad de manejo y de gestión. No sé quién ha gestionado, no sé quién es responsable. Por lo tanto, no voy a tachar de responsable ni a Redondo ni a quien sea. Lo que sé que ha sido gestionado desde mi punto de vista mal. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y sin criticar a nadie, pero creo que
un gobierno que está empezando, además un gobierno que está empezando muy fuerte, con acciones tremendamente contundentes y coherentes, con una estrategia política que no de comunicación, política, como puede ser el Aquarius, como puede ser decisiones relacionadas con temas de empleo, televisión española, es decir, el decisiones, Valle de los Caídos. el Valle de los Caídos, decisiones de calado, que llegan al público socialista, de izquierda. En el momento en el cual tú a tantas acciones tan importantes, tan de peso, tú las mezclas con unas imágenes que por otro lado al público español, pero esta es mi opinión, no llegan, como pueden llegar al público anglosajón, es evidente que estás prácticamente poniendo una especie de sombra y ocultando los méritos que estás haciendo. En un cierto sentido es como si tú a la imagen le das más importancia que al contenido. Efecto, restas al contenido muchísimo del trabajo. Si la imagen la gestionas bien en política, el efecto es acelerador. En este caso el efecto ha sido decelerador. Es un poquito lo que digo yo, que no se puede hacer marketing sin contenido, que no se Exactamente. puede vender a un político como la botella Totalmente, de Coca-Cola. totalmente. Hay que saber de política para vender Hay que a llenar un político. en España, especialmente para el público español, la imagen hay que llenarla siempre de contenido. El público español, pero esto cualquier experto en comunicación política o en liderazgo lo sabe, el público español no es como el americano. Claro. Es un público, el público americano es un público un poco más superficial, absolutamente acostumbrado a la imagen, a la comunicación por imagen, a la comunicación en las televisiones, etcétera, que por supuesto en España ha llegado ya, pero es que es muy diferente, es muy diferente cómo la gente lo recibe. Y además, en el momento en el cual tú quieras hacer una comunicación también por imagen, hay que hacerlo de una forma escalonada, no concentrando todas las imágenes en poquísimos días, porque el efecto es justamente lo contrario. Es decir, a mí no me parece mal que de repente Pedro Sánchez y su familia puedan posar, como han hecho muchísimos presidentes, incluso en España y en todos los países, pero hay que dar poco a poco imágenes y no concentrarlos. Sí. Diría Yiannopoulos, que es un gurú que escribe en Breitbart, que es que quizá en Moncloa no han comprendido el poder de los memes en la red, ¿verdad? Que esta es otra, es decir, una comunicación de imagen, especialmente utilizando fotos o la televisión, los mass media, pero especialmente la foto, no tenemos que olvidarnos que ya no estamos en la época en la cual solo la televisión y la prensa y la radio dominan el mundo de la comunicación. Ahora mismo los nuevos canales digitales de la comunicación, las redes sociales, nos obligan a tener un rigor a la hora de hacer una foto o de ponerla o de subirla en una red social absolutamente extraordinaria, porque el impacto que puede tener una foto mal puesta o una foto mal sacada o una foto que no tiene nada que ver con los contenidos y con las cosas que tú estás haciendo el gobierno es fatal. Y además, otra cosa muy importante, vamos a diferenciar de una vez en España los que son las cuentas personales de los representantes públicos y las cuentas institucionales. No es lo mismo poner la foto de las manos de Moncloa que ponerla desde la cuenta personal de Pedro Sánchez. No solo eso, es lo mismo. El día de la toma de posesión desde el Ministerio del Interior se tuiteó algo así como qué emoción ha conseguido llegar el PSOE al gobierno, desde la cuenta institucional del Ministerio del Interior. En fin, yo creo fallos que de comunicación. Han sido fallos de comunicación, repito, no sé de quién es la responsabilidad, estoy seguro que el presidente del gobierno ha tomado medida, porque es evidente que la avalancha que ha habido de crítica de parte, evidentemente, de la oposición, pero especialmente de la gente en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, ha sido tan evidente que no se puede hacer otra cosa que asumir el error y, evidentemente, cambiar de registro. Y ahora que hemos hecho un repaso por todos los políticos prácticamente, bueno, no vamos todos. a hacer un repaso a qué es ser un experto en liderazgo, que me parece muy importante. Lo primero que tú le dices a un cliente, sea empresa o político, cuando llega y te dice, Euprepio, quiero que me lleves. Pues mira, la primera cosa que le digo es, ¿estás preparado a que yo pueda criticar lo que no haces bien?
Y esto lo digo porque es evidente que especialmente en política, pero también los directivos, los grandes directivos, no están acostumbrados a la crítica. Y es evidente que están rodeados de una serie de pelotas, de gente que en línea general es súper complaciente con el liderazgo de sus jefes o de sus atendidos, de sus personajes asesorados, que cuando los criticas en general a veces reaccionan con muchísima con prejuicios, a veces no aceptan las críticas. Por lo tanto, la primera cosa que le digo es: ¿estás acostumbrado? ¿Quieres que te critique? ¿Quieres que te mejore? Entonces tienes que aceptar todo lo que yo pueda decirte, positivo, pero especialmente negativo. Para mejorar. Si no están preparados para la crítica, yo directamente es que no trabajo. Eso te iba a decir. ¿Y tú tienes líneas rojas? La línea roja son los valores y los principios. Es decir, yo, para empezar, sabes perfectamente que no tengo un carnet de partido, no me ha interesado nunca, y además creo que es algo que sinceramente es positivo para trabajar con un político, especialmente con un político, es decir, no necesariamente compartir todas las líneas ideológicas, pero la línea roja son los valores clarísimamente. Yo tengo muy claro que jamás acompañaría a un político xenófobo, jamás trabajaría con un racista, jamás trabajaría con un homófobo, es decir, un Matteo Salvini, para hablar, claro, un Matteo Salvini jamás trabajaría con él, claro, porque no comparto en absoluto sus valores, sus principios. Oye, una diferencia, porque hablábamos antes de Iván Redondo. Iván Redondo no solo es asesor político, sino que es conocido por haberse dado a conocer en tertulias como asesor político. Sí. Es decir, todos sabemos para quién ha trabajado Iván Redondo. Yo no lo compararía con Arriola por un motivo. De Arriola apenas hay fotos. En medios de comunicación no se le conoce. Pero tú dices que hay que ser discreto, que no hay que exponerse mediáticamente. Bueno, cada uno tiene sus decisiones. Mira, justamente ayer estuve comiendo con una importante persona que acompañan políticos desde dentro de los partidos y estábamos hablando justamente del papel de un asesor externo. Yo llevo 25 años reclutando, seleccionando como headhunter a directivos muy importantes en este país. He reclutado a 900 altos directivos de todos los sectores en España y he trabajado como coach, como experto en liderazgo, con muchos empresarios directivos y con muchos políticos. Hombre, en línea general, nadie sabe con quién he trabajado yo. Y yo 25 años. Por lo tanto, el hecho, la discreción frente a la exposición. Es que no tiene nada que ver con el hecho de estar o no en la tele. Yo también trabajo muchísimo en los medios de comunicación. No, pero a Iván Redondo no se le conoce como a ti por el valor añadido de contertulio, sino por ser asesor. Sí, pero ha trabajado además con nombres y apellidos, con gente con nombres y apellidos. Bueno, yo no voy a criticar el por qué él ha dicho o no los nombres. Son dos estilos completamente diferentes. A mí me gusta trabajar, para empezar, me gusta trabajar siendo tremendamente invisible con mis clientes. Nunca trabajo para quitar protagonismo a los equipos internos, por ejemplo. Yo tengo la costumbre de trabajar con el personaje de turno, político o privado, pero también con sus equipos, siempre. Y además, nunca me pongo la medalla de lo que ha pasado, del éxito que ha tenido un político o un empresario. Todo lo contrario. Yo digo siempre que cada vez que un político o un empresario alcanza el éxito, la meta por la que hemos trabajado, yo me hago el harakiri y desaparezco. Es decir, este es mi estilo, Es decir, mi estilo es que en el momento en el cual he gestionado una crisis, he gestionado un directivo, he gestionado a un político para alcanzar una meta, que puede ser ganar unas elecciones, hacer un discurso súper exitoso, gestionar una crisis complicada, mediar en un conflicto, en el momento en el cual he acabado este trabajo, yo directamente me vuelvo a mi despacho y sigo trabajando en mi despacho. Y esto lo hago desde hace 25 años, porque ¿sabe qué pasa, Almudena? Sí. Para mí ha sido, mi trabajo lo entiendo exclusivamente de esta forma. Nunca, de hecho, cuando me han hecho propuesta en empresa privada o pública de trabajar con ellos, jamás me ha interesado, porque es tan bonito desde fuera asesorar con objetividad a alguien a triunfar, que me parece maravilloso para mí. Y además es irrenunciable la sensación de libertad que a mí me da todo esto. Tú sabes qué bonito es de repente poder estar hablando contigo ahora, pero a la vez poder hablar, por ejemplo, con un medio de izquierda o de extrema izquierda, pero manteniéndote tú firme con tus valores.
que en ningún momento ponen en prejuicio mi relación contigo. Esto es maravilloso. Esto pasa también con los directivos. Oye, y por la parte que a mí me toca, ¿qué relación tiene que haber entre el asesor político y los medios de comunicación? Entre el asesor político y los periodistas, porque me da la impresión que aquí en España está todo un poco entremezclado. Bueno, a mí no me gusta nada la relación, pero esto te hablo por mí personalmente, también por lo que te he dicho anteriormente. Para mí, el manejo de los medios de comunicación en política es esencial, fundamental, pero puedes hacerlo de diferentes formas. Trabajando con presiones o trabajando sencillamente dando información y pidiendo información y objetividad. A mí me gusta mucho, yo soy tremendamente idealista. Yo fíjate que empecé a trabajar en los medios de comunicación hace 2 años y medio, menos de 3 años, y empecé porque me llamaron, pues bueno, la Sexta me dio una oportunidad de empezar a hablar de liderazgo, cosa bastante desconocida en los medios de comunicación, y para mí fue un privilegio hacerlo ya con muchísima madurez, con muchísima experiencia. ¿Y esto por qué? Porque prácticamente te da la posibilidad de informar, de hacer didáctica sin manipular. Esto me parece maravilloso y por lo tanto mi papel, en el momento en el cual estoy trabajando con unos políticos especialmente, pero también con unos empresarios, unos presidentes, es facilitar que ellos tengan cada vez más visibilidad en los medios. Pero por ejemplo, a mí nunca me van a oír los políticos los que trabajo hablar de manipulación de los medios, jamás, o cómo aprovecharse de los medios, jamás. También jamás, hay una diferencia de estilos. Es decir, sencillamente me interesa que ellos, cuando estén contigo en un vídeo como este o en la tele, triunfen. Para que no se le vea cansado, para que prácticamente corten la pantalla y lleguen al público, para que proyecten éxito. Esto es mi trabajo con los medios de comunicación. No hacer lobby o hacer búsqueda de influencia. No, es que ellos cuando estén frente a una pantalla se les vea tan bien que todo el mundo les va a votar. Que todo el mundo cuando escucha el discurso de uno de los empresarios directivos que trabaja conmigo diga, chapó, ha sido el mejor discurso que he escuchado en mi vida. Esto es mi trabajo. Eupropio, he aprendido un montón hoy contigo. Bueno, pues esto es sentido común. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. Todo sentido común. Pero no sabes todo lo que he aprendido. He anotado, luego veré el vídeo 1000 veces, porque yo creo que hay muchas cosas de las que hay que tomar nota que nos has contado hoy. Y yo te agradezco mucho este tiempo y especialmente a ti y a Paco Marhuenda darme este espacio con vosotros, porque hablar de liderazgo además no es algo ni selectivo ni clasista. Por esto, en este videoblog que hacemos juntos, hablamos a todo el mundo con la sencillez que yo puedo dar en mi discurso, porque todo el mundo, desde un ama de casa a un cajero, a cualquier persona, desde los puestos más básicos hasta lo más alto, puede aprender de pequeñas cosas como las que intentamos enseñar desde aquí. Todos podemos ser líderes en nuestro ámbito. Absolutamente todos, incluso en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos y amigos. Eso ya sí que tiene mérito, ser líder con los hijos, y sobre todo en determinadas edades. No dejes de decir que, bueno, vamos a decir juntos otra cualidad fundamental para todos los líderes. No se puede ser un buen líder sin ser una buena persona. Una buena persona, fundamental. Pues yo me lo he anotado. Muchísimas gracias, Eupropio. Gracias a ti, Almudena. Chao. Nos vemos en La Razón y el Corazón. Fantástico. Hasta luego. Hasta pronto.